Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial y listos para sumergirse en una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta literalmente. Hoy vamos a hablar de algo que nos encanta, algo que mezcla la magia de las redes sociales con la cercanía de un encuentro inesperado. Y el protagonista de esta historia, del que vamos a hablar, es nada más y nada menos que el carismático Can Yaman. Sí, han oído bien. Ese actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo, y que hoy nos trae una anécdota que demuestra que a veces, la vida real es mucho más emocionante que cualquier guión de telenovela. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar este impresionante encuentro en redes sociales que ha revolucionado a sus fans. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, así no se pierden ninguna de nuestras historias fascinantes. Imaginen la escena: están en casa, quizás navegando en sus redes sociales, como hacen miles de personas a diario. De repente ven una notificación, una interacción que les llama la atención. Podría ser un comentario, un mensaje directo, algo que parece común, ¿verdad? Pero en este caso, esa pequeña interacción se convirtió en un evento que dejó a una fan sin palabras y a todos nosotros expectantes. Porque no estamos hablando de cualquier interacción, estamos hablando de Can Yaman, y de cómo él, de una manera totalmente espontánea y sorprendente, decidió conectar con una de sus seguidoras en vivo. Y esto, mis amigos, es lo que hace que las redes sociales sean tan especiales, esa posibilidad de acortar distancias y crear momentos únicos. La historia, tal como se ha contado y se ha difundido, es bastante sencilla pero a la vez impactante. Can Yaman, conocido por su cercanía y el cariño que profesa a sus fans, estaba realizando una transmisión en vivo, algo que muchos de sus seguidores agradecen enormemente. Estas transmisiones son una ventana a su día a día, a sus pensamientos, y una oportunidad para sentirse más cerca de su ídolo. En medio de esta interacción virtual, donde él respondía preguntas, compartía anécdotas, o simplemente saludaba, sucedió algo inesperado. Una de sus fans, que estaba conectada, participó de alguna manera, quizás haciendo una pregunta particularmente conmovedora, o expresando su admiración de una forma que captó la atención del actor. Y aquí viene la sorpresa: Can Yaman, en lugar de solo leer su comentario, decidió hacer algo mucho más personal. Lo que hizo fue invitarla a unirse a la transmisión en vivo. Sí, así como lo oyen. Sin previo aviso, sin preparación, simplemente extendió una invitación para que esa fan se uniera a él en ese espacio virtual. La reacción de la fan, como se pueden imaginar, fue de pura incredulidad y emoción. Pasar de ser una espectadora anónima, una más entre miles, a tener la oportunidad de hablar directamente con Can Yaman en tiempo real, es algo que deja a cualquiera sin aliento. Los vídeos y las capturas de pantalla que circularon rápidamente muestran esa mezcla de sorpresa, nerviosismo y una felicidad inconmensurable en el rostro de la fan. Ver su reacción, escuchar su voz entrecortada por la emoción, mientras intenta articular unas palabras ante su actor favorito, es realmente conmovedor. Y lo más fascinante de todo esto es la espontaneidad con la que actuó Can Yaman. No fue algo planeado, no fue una estrategia de marketing. Fue un gesto genuino, una muestra de su aprecio por quienes lo siguen y lo apoyan. Él demostró que a pesar de su fama mundial, sigue siendo una persona cercana, capaz de crear conexiones reales y significativas con su audiencia. En un mundo donde todo parece tan calculado y mediático, estos actos de autenticidad son un soplo de aire fresco. La fan, por su parte, tuvo la oportunidad de expresar su admiración de forma directa, de hacerle preguntas que quizás llevaba tiempo queriendo hacer, y de vivir un momento que sin duda recordará toda su vida. Piensen en el impacto de este tipo de eventos. Para la fan, es un sueño hecho realidad. Es la confirmación de que a veces, los ídolos pueden ser tan accesibles como parecen. Y para el resto de los fans que vieron este momento, incluso si no fueron ellos los protagonistas, la emoción se contagia. Se genera un sentimiento de esperanza, de que quizás en alguna otra transmisión, o en alguna otra interacción, ellos también puedan vivir algo parecido. Esto sin duda fortalece la comunidad de seguidores de Can Yaman y aumenta aún más la lealtad y el cariño hacia él. Es importante destacar el papel que juegan las redes sociales en estos encuentros. Plataformas como Instagram, con sus funciones de transmisiones en vivo y la posibilidad de unirse a ellas, han democratizado la interacción entre celebridades y fans. Antes, las oportunidades para ver de cerca a una estrella eran limitadas: entrevistas en televisión, eventos públicos, o autógrafos que requerían estar en el lugar y
Momento adecuados. Hoy con un simple clic, podemos ser parte de un momento íntimo y personal con alguien a quien admiramos. Claro, no todas las interacciones son tan espectaculares como esta, pero la posibilidad existe, y eso es lo que hace que las redes sociales sean un terreno tan fértil para la conexión. Además, este evento también resalta la personalidad de Can Yaman. Sabemos que es un actor con mucha energía, carisma y una gran conexión con su público. Sus fans lo describen a menudo como cercano, humilde y muy agradecido. Gestos como este confirman esas impresiones. Él entiende que su éxito se debe en gran medida al apoyo incondicional de sus seguidores, y está dispuesto a devolver ese cariño de maneras creativas y personales. La forma en que la fan reaccionó, visiblemente emocionada, demuestra el impacto que tiene Can Yaman en la vida de sus admiradores. No se trata solo de admirar su talento actoral, sino de conectar con la persona detrás del personaje. Este tipo de anécdotas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fama en la era digital. Las redes sociales han difuminado las fronteras entre la vida pública y la privada, permitiendo que las celebridades se muestren más auténticas y accesibles. Y cuando esa accesibilidad se traduce en gestos tan sorprendentes como este, el resultado es una conexión emocional mucho más profunda con la audiencia. Los fans no solo ven a Can Yaman como un actor talentoso, sino como una persona real que se toma el tiempo para interactuar y mostrar aprecio. Imaginen lo que debió sentir la fan. El nerviosismo inicial al ser invitada, la dificultad para encontrar las palabras adecuadas, pero sobre todo, la alegría inmensa de poder compartir ese momento con él. Seguramente se sintió especial, validada, y parte de algo más grande que solo ser una seguidora más. Y Can Yaman, al hacer este gesto, no solo hizo feliz a una fan, sino que también inspiró a miles más, recordándonos el poder de la empatía y la conexión humana, incluso en el mundo virtual. Este tipo de encuentros, aunque no sean diarios, son los que crean historias memorables. Son los momentos que se comparten en redes sociales, que se comentan en foros, y que se recuerdan con una sonrisa. Son la prueba de que a pesar de la distancia física, las conexiones emocionales pueden ser increíblemente fuertes. Y es precisamente por eso que amamos las redes sociales, nos permiten ser testigos y a veces, partícipes de momentos tan especiales. Ahora, para quienes no sigan de cerca la carrera de Can Yaman, les cuento un poquito. Él es un actor turco que ha ganado una popularidad enorme, no solo en su país de origen, sino a nivel internacional. Protagonista de series muy exitosas como Erkenci y Dolunay, ha conquistado al público con su talento, su carisma y su físico. Pero más allá de sus papeles en la ficción, es su personalidad y su conexión con los fans lo que lo ha convertido en un fenómeno. Y este encuentro en vivo es solo una muestra más de esa cercanía. Por supuesto, este tipo de interacciones también generan mucha conversación en redes. Los fans comparten vídeos, comentan sobre la reacción de la afortunada seguidora, y expresan su propio deseo de tener un encuentro similar. Es un ciclo de emoción y expectativa que se retroalimenta constantemente. Y esto, para un artista, es invaluable. Significa que su público está activamente involucrado y comprometido con su carrera. En definitiva, lo que sucedió con Can Yaman y esta fan en vivo es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser un puente para la conexión humana. Un gesto simple pero cargado de significado, que demostró la autenticidad de un artista y la profunda admiración de sus seguidores. Nos recuerda que detrás de las pantallas y los personajes, hay personas reales que pueden crear momentos inolvidables. Así que, para resumir un poquito lo que hemos hablado, hemos visto cómo Can Yaman sorprendió a una fan en vivo a través de una transmisión en redes sociales, creando un encuentro que fue pura emoción y espontaneidad. Un momento que sin duda ha quedado grabado en la memoria de la fan y ha inspirado a miles de seguidores en todo el mundo. Hemos reflexionado sobre el poder de las redes sociales para acortar distancias y crear conexiones significativas, y sobre cómo la autenticidad de un artista puede fortalecer aún más el vínculo con su audiencia. Ha sido un placer compartir esta historia con todos ustedes. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y ahora, como siempre, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia similar en redes sociales? ¿Qué opinan de estos encuentros espontáneos entre celebridades y fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, para que todos se enteren de esta increíble historia.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así formarán parte de nuestra comunidad y estarán al día con todas nuestras novedades. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.